necesitamos aquí en este lugar. Damos gracias, Padre, porque sin ti no somos nada, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos aquí en este lugar. Derrama de tu gloria, derrama de tu unción sobre cada uno de nosotros, Padre Señor. Tenemos expectativa de lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. En este momento, Padre, que va a ser expuesta tu palabra. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están en este lugar y los que van a venir. También te damos gracias por la vida de nuestros pastores en este lugar, Señor. Gracias por el ministerio de alabanza, Padre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque esos son momentos, Señor, muy especiales. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos contentos de estar aquí hoy, esta mañana. Tenemos que dar gracias cada día que nos amanece. Sabemos nosotros que desde el Génesis toda la palabra nos habla de hombres de fe. Amén. La Biblia está llena de hombres de fe desde el Antiguo Testamento. Hemos visto todas las cosas que ellos hacían, cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque confiaban y creían y tenían fe en el Señor. ¿Cuánto más nosotros ahora, que somos llamados hijos? ¿Amén? Y la gracia del Señor está con cada uno de nosotros. ¿Cuánto más nosotros? Vamos a ir a ver la historia de uno de ellos, Caleb. ¿Cuántos se acuerdan de Caleb? ¿Amén? Caleb fue un hombre que vivió 1400 años antes de Cristo. Imagínense ustedes, pónganse a pensar en 1400 años. Es bastante, ¿verdad? Es bastante. Pero miren ustedes, ¿no? Cómo desde ahí la palabra del Señor ya era tan fuerte en el corazón de ellos. Una promesa para ellos era, no para todos, pero para algunos especiales. Y uno de estos hombres especiales fue Caleb. Vamos a ir a Josué 14:6. Amén. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Él estaba hablando a Josué. Josué y Caleb fueron los dos únicos hombres especiales. Después vamos a ir viendo más atrás. Pero Josué había sido nombrado como guía para guiar al pueblo de Israel. Dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Están escuchando cada palabra, ¿no? Dice, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Las promesas del Señor se cumplen sí o sí. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Habían pasado 45. Él tenía 85 años. En el 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día
que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. ¿Por qué dice esto? Porque cuando este hombre estaba ahí, nadie se atrevía a hacerle la guerra a los anaseos. Entonces el lugar de Hebrón era intocable. Nadie se había atrevido a reclamar ese lugar. A todos les había sido repartido la tierra, pero había todavía mucha tierra por repartir. Caleb pudo haber escogido un llano, pero él escogió el monte Hebrón, donde ahí todavía estaban los anaseos, que eran hombres de guerra y eran gigantes. Cuando tú le crees al Señor, no importa. Cuando Él te dio una promesa, no importa, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Él. Amén. Tenemos que vivir confiados y saber cómo ese tiempo Caleb le creyó al Señor. Vamos a ir a ver un ratito más atrás la historia. En Números 13, vamos a verlo desde el 23. El Señor había mandado a Moisés, vamos a verlo desde acá, en el 1 ya. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? La cual yo doy, Él estaba entregando. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Eran príncipes. Cada uno de estos hombres eran príncipes. Amén. No eran cualquier cosa. Y dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vamos al 23. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de aquí los hijos de Israel. Era tan bendecida esa tierra, cuando el Señor dice que era una tierra que fluía leche y miel, era porque era así. Imagínense ustedes un racimo de uvas. ¿Conocen un racimo de uvas? No pueden agarrar con una mano, ¿verdad? Pero miren cómo era esta tierra bendecida, que un racimo tenían que cargarlo entre 2 hombres con un palo. ¿Se imaginan ustedes? Esa era la tierra bendecida donde el Señor les había prometido que ellos iban a ir. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días estuvieron ellos reconociendo esa tierra. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, más. Acá más pueden reemplazar ustedes por pero. El Señor me ha dicho tal cosa que me va a dar esta promesa, pero. Cuando tú pones el pero, ahí estás condicionando al Señor. Le estás cortando las bendiciones a tu vida. Amén. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Eran gigantes. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El Señor no los había mandado a ver los problemas que habían ahí.
El Señor los había mandado a reconocer la tierra que fluía leche y miel. Muchas veces el Señor nos da una promesa y nosotros lo que vemos son los imposibles. Ponemos el pero. Aun cuando somos hijos de Dios, hacemos eso. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él no estaba viendo el problema, él no estaba viendo los gigantes, él lo que estaba viendo era Dios. Él estaba viendo las promesas que Dios les había dado. Esa tierra era para ellos. Por esa razón, Él los sacó del pueblo de Egipto. Si bien es cierto, muchas veces hay que pasar desiertos, pero hay que pasar desiertos para que salgas fortalecido de ellos, no para que te quedes ahí muriendo como murieron todas estas personas. Amén. Es para que salgamos fortalecidos. Dice más: los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ya estaban derrotados, ya. No habían hecho nada, solamente habían ido a pasearse 40 días. Y ya estaban derrotados. ¿Cuántos de nosotros vemos un problema y nos parece tan grande, pero no vemos que el Señor es mucho más grande que cualquiera de los problemas? Así que no tenemos que mirar el tamaño de nuestro problema, tenemos que mirar el tamaño de nuestro Dios, que es omnipotente, es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer a tu favor. Ya hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Pero a ellos no se los tragaron en 40 días. Pero aún así, esa noticia vinieron a dar a todo un pueblo que había pasado por el desierto, que estaba en el desierto aún, y que muchas veces murmuraban, se rebelaban y querían regresarse otra vez ahí, a donde habían estado esclavos. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Todo lo que tú crees de ti, eso es lo que tú eres. Si tú te crees una hormiga vas a ser. Amén. Si tú te crees una gallina vas a ser. No estoy hablando del agua. No se ofenda, pero si tú te crees una gallina vas a ser. Pero el Señor nos mandó a ser águilas. Amén. Nos mandó a estar en las alturas. Es depende de lo que tú crees de ti, de lo que tú lees en la palabra, de lo que Dios dice de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Es importante que tú creas y declares y hables lo que Él dice de ti, no lo que tú crees o lo que te dice alguien por ahí. Amén. Muchas veces la gente, ni siquiera tu familia va a reconocer. Muchas veces de la misma casa es que te van a atacar. Amén. Pero tú tienes que mantenerte creyendo firmemente en lo que el Señor dice de ti. Tú eres hijo, tú eres rey, tú eres sacerdote. Amén. Entonces vemos todo lo que estos hombres, solamente de ellos 2 creyeron al Señor. Imagínense, eran 12 príncipes, 10 trajeron malas noticias. Ellos se veían como lo peor, ya estaban vencidos. O sea que lo que el Señor les había dicho para ellos era, Dios lo hacía mentiroso. Amén. Si tú no le crees al Señor una promesa, ¿qué estás diciendo? Que eres mentiroso. Y Él no miente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense ustedes, ya se veían comidos como langostas. Todo está aquí en la mente, lo que tú crees, eso va a ser. Ya se veían fritos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
Tú sabes que tus palabras tienen poder. Tenemos poder en lo que hablamos. El Señor, Todopoderoso Dios, creó la tierra, creó el cielo con el poder de su palabra. Y si nosotros somos imagen y semejanza, quiere decir que tenemos poder en lo que hablamos. Y ellos dijeron, ojalá muriéramos. ¿Y qué es lo que les pasó? Se murieron ahí, ninguno de ellos, solamente Josué y Caleb. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que dices, de lo que declaras con tu boca. Mucha gente que tiene la costumbre, ¿no? Me muero de calor, te vas a morir. Es una costumbre, no mala costumbre. Si no frío, me muero de frío, muérete. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Puedes tener mucho calor, sí. Puedes tener mucho frío, abrígate bien, pero no hables de que te vas a morir porque tienes mucho calor. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer la espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Todas las veces estaban mirando a Egipto, habían estado de esclavos ahí, terrible. ¿Sabes cómo tratan a los esclavos? Pero ellos siempre miraban, porque las personas tienden a eso. Están viendo un problema y comienzan a mirar hacia atrás, como la esposa de Lot, que se quedó convertido en estatua de sal. Estaba que se quemaba todo ahí. Todo estaba, yo creo que la carne cuando se quema huele mal, ¿no? Y está volviendo azufre todavía. ¿Cómo sería? Porque estaba lloviendo azufre, dice. Pero ella volteaba, ¿por qué? Porque ella añoraba todo lo que estaba dejando. Muchas veces nosotros tendemos a mirar hacia atrás y no para qué. Dice que está con un arado y mira hacia atrás, no es digno. ¿Ven? Tiene que agarrar el arado y ir para adelante, no importa lo que quedó atrás, ya no, ni vuelta a quedarle, no puedes hacer nada con lo que pasó. Lo que pasó, pasó. No hay nada más que hacer. El futuro ya hacia adelante. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Se dan cuenta? Encima rebeldes. Se rebelaban contra Moisés. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esa era una señal de, bueno, le puedo decir, de lamento, ante el Señor. Cuando ellos rompían sus vestidos y se echaban ceniza, era porque se sentían terribles, se sentían mal. Ellos estaban reconociendo la ofensa que estaban haciendo al Señor y por esa razón ellos se sentían mal. Por eso es que estaban haciendo eso. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Nosotros sabemos que la bendición del Señor es buena, es agradable y es perfecta y no hay falla. Cuando el Señor te promete algo es porque es lo mejor para ti. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Estaban en la verdad? Sí, estaban en lo cierto. Para el Señor no hay gigante cuando Él te va a dar una tierra. ¿Qué es lo que pasó cuando Josué tomó Jericó? Nada. Simplemente tuvo que estar dando vueltas en silencio y la última vuelta, dar un grito solamente y se cayeron los muros de la ciudad. ¿Ellos hicieron algo? No, ellos solamente creyeron y obedecieron. Imagínense ustedes tanta gente, porque los de Israel eran mucha gente, gran cantidad que habían salido de ahí. Imagínense ustedes esa cantidad de gente, de dar vueltas cada día, al último día dar 7 vueltas, bueno, todo lo que hicieron, y estar en silencio, obedecieron, porque el Señor había mandado que tenía que ser en silencio.
Y la última vez, a la última vuelta, tenían que dar un grito y los muros cayeron, ellos no hicieron nada. Y era una ciudad fortificada, los muros eran altísimos. Era imposible de poder entrar ahí. Cada pared era enorme. Podían vivir ahí en las paredes. Ahí podían hacer sus casas. Imagínense cómo eran de grandes y de amplias. Pero el Señor los derribó con su poder y por la obediencia. Muchas veces las bendiciones del Señor van a estar condicionadas a tu obediencia. Amén. Tenemos que saber que si el Señor te manda algo, tú tienes que obedecerle. Tú quieres las bendiciones, obedece. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando la gente no reconoce a Dios, no se vuelve rebelde y se vuelve en contra tuya. Muchas veces te atacan también. Eres atacado. Eso lo dice la palabra del Señor. Sí, pero tú no te importa lo que digan de ti. ¿Quién es el que te respalda? Es el Señor. Si tú vas a ponerte a escuchar lo que diga uno, lo que diga el otro, ahí acabaste, ahí fuiste. Tú tienes que escuchar lo que el Señor dice de ti, las promesas que Él ha dicho y seguir para adelante. Amén. Que nada te quite el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que nadie te robe tu gozo. Entonces vemos acá a Caleb. Caleb tenía un espíritu de guerra, un espíritu vencedor. Él tenía un espíritu diferente. Amén. Tenía un espíritu visionario. Él esperó hasta tener 85 años sin desmayar en la promesa que el Señor le había dado. Él siguió y se mantuvo creyendo. ¿Por qué? Porque esa fortaleza no te la da que comas de repente un plato tan grande de carne, bueno, ¿no? Este tipo de fortaleza que él tenía, a 85 años, le había dado su fe. El haber sido fortalecido en las promesas que el Señor le había dado. Y la palabra del Señor dice que nosotros nos renovaremos como las águilas. Amén. El águila llega a un tope que son 45 años, creo. Y si ella no se va a los lugares más altos y se saca las uñas y se saca las plumas, ¿qué más se saca? El pico. Se rompe el pico, bueno, todo lo que hace. Y pasan unos meses hasta que renueve todo. Ella no viviría hasta más de los 80 años. Amén. Entonces, de la misma manera, ¿por qué está este ejemplo en la Biblia? Porque nosotros también nos renovamos. Mucha gente cree, acá hay una parte en que el Señor dice, ¿no? Cuando Josué era entrado en años, cuando el Señor le manda a repartir la tierra y le da una asignación a la edad que él tenía la misma edad de Caleb, 85 años, y él no dice, no, ya soy viejo, Señor, jubílame. No. En el reino del Señor no hay jubilación. Tú no puedes decir, ya serví al Señor tantos años, ahora me jubilo y me voy a mis, ¿cómo dicen eso? Mis retiros de invierno o de verano. No sé por ahí. No, tú tienes que servir hasta el último día de tu vida. Amén. Porque Él es el que renueva tus fuerzas. Dice como la del búfalo. ¿Tú sabes la fuerza que tiene un búfalo? Imagínate tú. Esas fuerzas tenía Caleb a esa edad. Caleb tenía un espíritu victorioso, porque él no pensaba en derrotas. Él siempre estaba pensando en que él iba a vencer las dificultades, porque él no estaba confiado en las fuerzas que él tenía, él confiaba en las fuerzas de Dios. Amén. Porque si nosotros confiamos en nuestras fuerzas no pasa nada. Te dan un empujón por ahí hasta que ya fuiste. Nosotros tenemos que creer las promesas de Dios. Amén. Él es el que nos da la fortaleza. Caleb tomó la asignación más dura, pero lo completó. Él, dice la palabra del Señor, que él pudo conquistar el monte Hebrón. El monte Hebrón había sido el lugar donde había sido enterrado Sara y Abraham.
Ellos compraron una heredad ahí. Eso estoy hablando del Génesis. Él sabía que ahí había sido enterrado también Isaac y su esposa. Amén. Él sabía esas cosas y él por eso pidió este monte. Solo sabemos que es la fe que tú tienes. Desde que tú eres hijo de Dios, dice la palabra que Él te da una medida de fe. Y tu fe es lo que te da esa fuerza sobrenatural para mantenerte creyéndole al Señor, creyendo cada promesa que Él te da, no importa si te parece muy grande. De repente eso, cuando nosotros no tenemos una visión grande, un sueño grande, ¿qué pasa? No nos sentimos capaces de tener sueños grandes porque nos limitamos. Y al limitarnos, estamos limitando a Dios. El Señor lo que espera es que tú tengas sueños, pero sueños grandes, porque Él es un Dios grande. Amén. Y no hay nada imposible para Él. Si Él te ha prometido algo, por más difícil que parezca, tú tienes que mantenerte creyendo. Pero hay algo que hizo Caleb. Caleb no se quedó dormido allí esperando que el monte se le venga encima. Que el monte venga a él. Él reclamó. Tú tienes que tomar autoridad sobre las promesas que el Señor te dio y tomar acción. No puedes recibir una promesa del Señor. El Señor dice, no, que si tú traes mis diezmos y ofrendas, y yo abriré las ventanas de los cielos. Y tú lo haces por obediencia. Amén. Pero eso no quiere decir que tú traes tus diezmos o traes tu ofrenda y te echas a dormir toda la semana en tu cama. Tú tienes que actuar en lo que sabes hacer, en lo que es tu trabajo, a pedir al Señor que te dé ideas, de repente de algún negocio, si es que no lo tienes. Pero no puedes tirarte ahí a esperar que las promesas vengan solas. La fe es acción. Tú tienes que caminar en esa fe. Tienes que caminar puestos los ojos en el Señor, pero hacer algo. Las promesas del Señor están condicionadas a tu obediencia, a que tú hagas algo. Cuando nosotros sabemos que el Señor Jesús, dice la palabra, fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Esa fue una promesa que no estaba condicionada. Esa fue una promesa que el Señor le plació al Padre enviar a su Hijo. Porque a Él no le tomó por sorpresa lo que Adán iba a hacer. Él ya lo sabía, porque Él es un Dios omnipotente. Pero Él había decidido crear al hombre con libre albedrío, para que el hombre decidiera obedecer o desobedecer. Pero Él ya tenía una salida. A Él no le tomó por sorpresa la falla y la desobediencia de Adán. Entonces el Señor dice desde antes de la fundación del mundo, ya había sido predestinado para venir y morir por todo el mundo. Esta fue una promesa no condicionada, incondicionada. Pero cuando Jesús ya vino, murió, resucitó, para que tú puedas ganar esa promesa de estar con Él un día por la eternidad, ahí sí está condicionado. Está condicionado a que tú lo recibas como Señor y Salvador, a que tú declares con tu boca que Él murió por ti, pero que así como murió, Él resucitó. Amén. Tú tienes que hacer tu confesión de fe. Ahí sí hay una condición, que tú tienes que aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Amén. El que Él haya venido a la tierra no estaba condicionado, porque Él vino y murió por todo el mundo. Pero sí hay una condición para salvación, y es por gracia. Tú solamente tienes, dice la palabra, que creer y confesar que Él murió por ti, que Él pagó por tus pecados, por mis pecados, dio su vida, pero que resucitó también. Amén. Entonces vemos en la palabra que hay promesas que son condicionadas a nuestra obediencia. Entonces acá Caleb
vemos que él tuvo que reclamar esa tierra, pero él tenía la promesa del Señor, que el Señor le iba a dar toda la tierra que había pisado él. Pero ¿qué es lo que hizo él? Él respetaba jerarquías. No vemos a un Caleb que va a decir, el Señor me dio este monte, yo quiero este monte y me voy y lo tomo. No, porque si lo hubiera hecho, él hubiera fracasado. ¿Cómo vemos que él va ante lo que era su autoridad, que era Josué? Los dos habían creído, pero Josué había sido designado como líder. Y él respetaba ese liderazgo. Amén. Y vemos cómo Caleb va a Josué y le dice, el Señor me ha dicho tal cosa. ¿Y qué hace? Vamos a regresarnos a Abigail. Era Josué. Josué 14. En el 13, 14, 13. Josué 14, 13. ¿Qué es lo que hizo Josué? Dice, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Qué es lo que hizo Josué? Lo bendijo. Y con esta bendición, él fue y tomó Hebrón. Amén. Nosotros tenemos que respetar lo que el Señor dice y a quién pone. Si nosotros estamos aquí, nosotros podemos tener muchas ideas, muchos planes. Nos parece bien o nos parece mal, pero tenemos acá una cabeza que después de Jesús es el pastor de esta iglesia. Nosotros hemos venido aquí, estamos aquí porque tenemos la misma visión, compartimos la visión, amén. Compartimos esa visión. Entonces nosotros no podemos andar como carneros por aquí, por allá, me voy hoy día a esta iglesia, no me gustó, entonces me voy a la otra y así, no. Tienes que estar bajo una cobertura y respetar esa cobertura. Tú tienes que hacer algo, ¿no? Tienes alguna idea o alguna cosa que quieres que hacer, pero si no estás muy seguro tú, siempre tienes que ir a quien es tu cabeza. Amén, y consultarle. Entonces tenemos que siempre cumplir ese orden. El Señor no es un Dios, dice, de caos, es un Dios de orden, ¿no? Y nosotros vemos acá cómo Caleb va a Josué y Josué lo bendice. Y él toma ese monte y lo conquista. Ahí había los anaseos que eran gigantes y él los pudo vencer. No en sus fuerzas, en las fuerzas del Señor. Porque el Señor se lo había prometido y él creyó esa promesa. Amén. Entonces vemos acá que Caleb tenía también un espíritu victorioso. Pero no fue, dice así, con los demás. Las demás tribus también les fue asignada una tierra, a cada uno una porción de tierra. Pero si vemos en Josué 13, más para no ir muy atrás, dice, mas a los jebuseos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. El Señor había mandado que ellos exterminaran todas estas personas que vivían ahí, todo, porque eran idólatras. Nosotros vemos que hasta ahora ellos son un aguijón para el pueblo de Israel. La desobediencia trae consecuencias. Pero vemos cómo Caleb, cuando toma el monte Hebrón, no dejó a nadie. Terminó con todos los gigantes anaseos. Y había ahí uno que era muy fuerte y por eso nadie se atrevía a conquistar ese monte. Nadie se había atrevido. Y Caleb a los 85 años, vemos cómo pide ese monte. Porque él dice que la fuerza, vamos a ver otra vez. Dice en el 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí,
y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Y así fue. ¿Por qué? Porque él se mantuvo creyendo. La fe, cuando tú andas en fe, tú puedes hacer cosas sobrenaturales. No en tus fuerzas, en las fuerzas de Dios. Amén. Pero es necesario, porque tu fe hace la diferencia. Siempre va a hacer la diferencia la fe. Entonces nosotros vemos cómo estos demás tribus no obedecieron, no exterminaron a todos estos habitantes. ¿Y qué pasó después? La gente, el pueblo del Señor se volvió a los ídolos. Y vemos todas las desgracias que trajo hasta ahora. Hasta ahora. Dios ordenó a todos expulsar a los habitantes, pero no obedecieron. Y terminaron siendo espinas para la nación judía. Igual que a Caleb, el Señor le había dado una asignación, pero ellos no la cumplieron. Esa es la diferencia, la obediencia. Amén. Lo importante es obedecer al Señor. Un hombre de 85 años que le creyó al Señor. El problema es que nos limitamos en nuestra mente muchas veces. Dice acá, siendo Josué ya viejo y entrado en años, Jehová le dijo que ya estaba viejo y entrado en años, dice la palabra, ¿no? Pero a esa edad el Señor le da esta asignación, que Él distribuya toda esa tierra. Muchas veces las personas ya cuando están un poco grandes, mayores, no dicen que ya no tienen nada por qué vivir, que ya no tienen nada que hacer. Y para la vida cristiana no hay límites. Tú no puedes limitarte, no hay jubilación. Tienes que darle a Dios tu vida. Tenemos que seguir ministrando a Dios hasta el último día de nuestras vidas. Porque cuando abandonas tu visión empiezas a morir. Amén. Tienes que mantenerte en la visión que el Señor te ha dado. Tienes que mantenerte creyéndole al Señor, pero haciendo algo, trabajando. Muchos dejaron de vivir antes de morir. La edad nada tiene que ver. Porque nuestra realidad de tu crecimiento es tu crecimiento espiritual. Esa es tu verdadera realidad. Amén. Eso es lo que va a marcar la diferencia de lo que tú crees. Tenemos que tener una disposición a pelear. Tenemos que aprender que aunque vengan los obstáculos, tenemos que estar dispuestos a pelear por esa promesa. Pero no le estoy hablando de una guerra espiritual, de tomar acción creyendo, de mantenerte en fe, sabiendo que Dios es el que te va a dar la victoria. Si bien es cierto, puedes estar pasando desiertos, pero de esos desiertos tienes que levantarte y salir victorioso. No como el pueblo de Israel que se quedaron regados muertos. Imagínense ustedes, Caleb y Josué tuvieron que vivir todo esto, de ver cómo esa gente fue muriendo. Y aún así, su esperanza en Dios no decayó. Se mantuvieron creyendo hasta el final. Otra cosa que debemos mantenernos es en fe. En 14:12 dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová. Su fe estaba fuerte todavía de Caleb. Como Jehová lo prometió, si él te lo dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Tenemos que tener valor. Porque acá habla que él había escuchado que habían los anaseos, que eran gigantes guerreros. Pero él se mantuvo con valor, creyéndole al Señor. Aunque eran una raza, dice, de guerreros gigantes. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer para podernos mantener firmes en medio de las circunstancias cuando tienes promesas de parte del Señor para tu vida? Todos tenemos promesas. Toda la bendición del Señor es buena y es para cada uno de nosotros. Toda promesa que está aquí es porque el Señor te la dejó como herencia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las cosas que tenemos que hacer es mantener vivos nuestros sueños. Que nadie ni nada te robe tus sueños. Amén. Mantener vivos tus sueños.
Otra de las cosas es mantenerte olvidando. Olvídate de las cosas que te pasaron. No puedes traer a memoria tú las cosas pasadas, porque vas a decaer, vas a sufrir, vas a entrar en depresión, en dolor, en pena, en angustia, bueno, en todo lo que puedes, y te vas a quedar por ahí tirado. Mantente olvidando todo el tiempo, porque cada momento, a veces cada día pueden venir a tu vida circunstancias, gente que de repente no te trató bien, te hicieron algo. Mantente perdonando, mantente olvidando. Amén. El perdón es una llave que abre las puertas a las bendiciones del Señor en todas las áreas, en sanidad, en prosperidad, en paz. El perdón. Mantente perdonando todo el tiempo y también mantente pidiendo perdón todo el tiempo. Mantente amando a Dios. ¿Cómo sabes si amas a Dios? Cuando amas a tu hermano. Estos fueron los dos únicos mandamientos que Jesús nos dejó. Ama a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que a esos dos mandamientos redujo toda la ley y los profetas. Amén. Cuando tú amas a tu hermano, y no solamente al que te cae bien, de repente el que te cae un poquito por ahí, como dicen, chinchoso. ¿Por qué? Porque no es igual a ti, no tiene por qué ser igual a ti. El Señor nos hizo diferentes a cada uno, pero tú tienes que saber sobrellevar, aprender a sobrellevar. ¿Cuándo aprendes a sobrellevar? Cuando tienes un buen carácter, cuando aprendes a estar riéndote. Yo creo que Josué y Caleb eran muy risueños. Tengo esa idea de que ellos tenían un carácter muy jovial. Imagínense para haber pasado todas estas cosas y que no hayan bajado sus sueños, no haya bajado su fe. Todo lo que ellos creían es porque eran gente muy alegre. Entonces nosotros tenemos que ser alegres. ¿Ustedes qué cosa creen? ¿Que Jesús era triste o era así amargado? No. Si hubiera sido así, la gente no lo hubiera seguido. La gente sigue a la gente que siempre está contenta, que siempre está de buen humor, amén, que siempre está hablando cosas buenas. Esa gente que todo el tiempo se anda quejando, no da ganas de estar con ellos. Amén. Que siempre te están contando enfermedades y problemas, no da ganas de estar con ellos. Pero gente que siempre está riéndose. Hola. Sí, ¿no? A eso es diferente. Manténgase trabajando, mantente trabajando. Las promesas del Señor, la mayoría de las promesas que el Señor te da son buenas, pero tú no puedes echarte a la cama a esperar que te vengan solas. Tienes que poner acción, tienes que trabajar. Trabaja también en la obra del Señor. Acá no hay jubilación. Mantente trabajando hasta el último día de tu vida. Uno de nosotros hemos conocido al hermano, ¿cómo se llama? Cardona. Al pastor Cardona. Él tenía más de 90 años y él seguía viajando. Venía acá al Perú, se iba y se iba a otros lugares. Él subía estas escaleras, las subía corriendo. Él no dijo que se iba a jubilar, jamás lo dijo. Él seguía predicando. Para él no había hora también, se pasaba de las horas, pero todo el mundo estaba atento escuchándolo. Jamás él dejó de orar por los enfermos. Tenía más de 90 años, más que Caleb. ¿Se imaginan? El Señor es el que te da las fuerzas, te las renueva, dice, las fuerzas. Él te da fuerzas como de búfalo. Solamente créele, mantente creyendo, confiesa lo que está en la Biblia, que tú eres sano, que has sido sano por las llagas de Jesucristo. Amén. Mantente creyendo todo el tiempo. Mantente aprendiendo. Es otra de las fórmulas para que tú andes en bendición. Mantente aprendiendo. Nunca dejes de aprender. Nosotros estamos puestos a aprender hasta el último día de nuestras vidas. Amén. Manténganse aprendiendo todo el tiempo.
Cuando se dan cursos acá en la iglesia, tenemos que estar. Aunque te parezca que son repetitivos, no. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo. Siempre te va a traer cosas nuevas. Aunque tú creas que ya ese curso ya lo llevé, cuando tú vengas y lo lleves nuevamente vas a ver que te vas a aprender cosas nuevas. La palabra es así, es viva. Amén. Entonces mantengámonos creyendo. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nuestra fe no decaiga. Nosotros vemos acá que Dios tenía un pacto, había establecido un pacto con ellos, con todo el pueblo de Israel. Pero ellos miraban los problemas, miraban gigantes, siempre hablaban mal de la tierra. Tú no puedes hablar mal de las bendiciones. Dice, si nosotros no somos fieles en lo poco, no podemos aspirar a lo mucho. Amén. Tienes que ser fiel en lo que tienes ahora. Mantenerte fiel ahí si tú quieres cosas grandes. No reniegues de lo que tienes, así te parezca poco. Agradécele al Señor porque es una bendición que tengas un techo. Es una bendición que tengas con qué vestirte. Es una bendición que tengas para comer cada día. Agradece por lo que tienes, que ya vas a ver que van a venir cosas grandes. Sé fiel en tus diezmos, sé fiel en tus ofrendas. Amén. No porque el Señor lo necesite, es por tu obediencia. Las bendiciones del Señor están condicionadas a que tú le obedezcas. No a que hagas obras, a que te canses haciendo obras, no, a que le obedezcas. Dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Amén. No son gravosos para ti. No te va a quitar nada. Cuando Él te está diciendo que obedezcas en tus diezmos y ofrendas, jamás lo vas a ganar a Él. Nunca lo vas a ganar. Te vas a sorprender de las bendiciones que va a tener para ti. Pero anda en obediencia. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Porque podemos aprender, Señor, que tenemos que mantenernos creyendo tus promesas, Padre, sin ver los gigantes. Los gigantes ya están vencidos porque Jesús lo venció en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque somos, Señor, y tenemos una esperanza y una gracia mayor a la que tenía Caleb y Josué. Porque ahora Jesús vino a este mundo, Jesús pagó por nuestros pecados. Ahora somos salvos por gracia. Te damos toda la gracia a ti, Señor. Reconocemos que tú eres grande, Señor, que solamente tú mereces toda gloria y toda honra. Gracias por la esperanza que dejaste en nosotros en tu palabra, Señor. Que cualquier palabra o cualquier historia que podamos leer nos lleva a la cruz, Padre, a reconocer que ahí estaba Jesús escondido, Señor. Gracias, Padre, por este día, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por haber podido compartir, Señor, esta palabra con mis hermanos, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a nuestros pastores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.